no quiero perder mucho tiempo. Bien, como enmarcación general diré que esta comunicación, tanto como la anterior como la de la profesora Navarro, tiene que ver con el mundo de la recepción, de la tradición, la recepción del mundo clásico en la ópera. El mundo clásico, la ópera ha bebido del mundo clásico en dos, podemos decir en dos facetas. Por un lado, en la forma. No hay que olvidar que en el siglo XVI, cuando surge la ópera, surge como un intento de poner en escena las tragedias antiguas. Ellos pensaban que las tragedias clásicas, las griegas, eran cantadas de principio a fin, cosa que nosotros sabemos ya que no, pero ese era el intento que hicieron ellos. Y principalmente la temática. En el mundo grecolatino, los bloques temáticos que utiliza la ópera están estos tres: los temas mitológicos, que son los de las grandes sagas mitológicas; los temas históricos, hay óperas sobre personajes históricos como Julio César, Nerón, Ciro, Alejandro Magno y demás; y luego los temas literarios, que son las óperas que se han hecho sobre obras literarias. Pues tenemos Lisístratas, tenemos Ilíadas y cosas así. Principalmente es novela, la novela clásica, o las tragedias y las comedias, que lógicamente son más fáciles de subir a escena. También hay que tener en cuenta que cuando se cogen los temas clásicos, los libretistas no cogen el tema clásico porque sí, lo reproducen tal cual, sino que tienen una finalidad de su propio momento histórico, como en todos los casos de la recepción. Bien, una vez hecha esta enmarcación general, me voy a detener en la ópera en concreto de la que voy a hacer el análisis hoy. Es Elena Rapita da Paris. Se representa por primera vez en Venecia en enero del año 1677, con libreto de Aurelio Aureli y música de Giovanni Domenico Freschi. Como ven, la ópera tuvo un cierto éxito porque en 10 años se repuso en 10 ocasiones y en lugares relativamente alejados entre sí. Se hace con estos dos nombres, tanto Elena Rapita da Paris, o sea, Elena raptada por París, como Lenone Schernita, es decir, Enone escarnecida o tratada con escarnio. Bueno, como pueden ver, el año 1681 fue el que tuvo más éxito, sobre todo por los lugares en los que se representó. Bien, el personaje mitológico de Enone está ligado inevitablemente al de París, el príncipe troyano, causante de la guerra de Troya, y principalmente a dos momentos de la vida del héroe. Los momentos anteriores al juicio de las diosas, en la que él todavía permanece como pastor en el monte Ida sin que se sepa cuál es su filiación real. Ya sabemos que París es uno de estos niños que es expuesto cuando es bebé, recién nacido. Su madre Cuba había soñado, estando embarazada, que te daría a luz a una antorcha que incendiaría Troya y acabaría con la ciudad. Entonces, lógicamente, cuando el niño nace, los ponen en el monte. Una vez que está expuesto en el monte, lo coge un pastor y lo cuida como propio, con lo cual los primeros años de París es como un pastor en el monte Ida. Y el segundo momento en el que Enone tiene que ver con París es en el momento de la muerte del héroe en los últimos momentos de la guerra de Troya, cuando él es herido por Filoctetes y no hay manera de que los médicos puedan curarlo, ¿no? Veremos posteriormente cómo es esto. Enone es una ninfa, es hija de un dios río, del dios Cebrén, que se enamora de París mientras él es pastor en el monte Ida, y según algunas fuentes tienen un hijo llamado Córito. Ella se caracteriza ya en este momento porque tiene dos poderes: era capaz de conocer el futuro y, por tanto, pues sabe lo que va a suceder, dejémoslo ahí de momento, y también conocía el poder de las plantas para curar. Este es un don que le concedió el dios Apolo a cambio de su virginidad. También forma parte de estas mujeres violadas que a cambio les dejan algo, ¿no? Y hay otro rasgo que caracteriza a Enone, que es si realmente París y ella estuvieron casados antes del juicio de las diosas. Esto se va a ver lo veremos en las fuentes. Las fuentes más importantes en las que se habla de este personaje son estas que tienen en la pantalla. No me voy a detener en todas, pero bueno, quiero al menos sí empezar por Apolodoro. Apolodoro dice de Enone y en consecuencia también de Alejandro. Dice: Héctor se casó con Andrómaca, ¿no? Utilizando el verbo gamei. Está comparando a la pareja por excelencia en el mundo clásico, que es Héctor y Andrómaca, con París y Enone. Héctor se casó con Andrómaca, hija de Itión, y Alejandro con Enone, hija del griego Cebrén. Esta, que había aprendido de Rea el arte divinatoria, previno a Alejandro para que no navegase en busca de Helena. Como no lograra convencerlo, le dijo que en caso de que fuese herido, volviera a su lado, pues solo ella podría sanarlo.
Habiendo ya raptado a Helena de Esparta durante el sitio de Troya, Alejandro fue flechado por Filoctetes con el arco de Heracles y regresó a Lida junto a Enone. Pero ésta, rencorosa, se negó a curarlo, y Alejandro, conducido a Troya, murió. Cuando Enone, arrepentida, le llevaba un remedio, lo encontró muerto y se ahorcó. Es decir, este va a ser lo que siempre va a suceder con este personaje. Ella se va a negar a curar a su marido, a su compañero, dejémoslo ahí, pero luego se arrepiente, entonces ella va a tratar de sanarlo, ya es tarde, y finalmente ella en todas las fuentes acabará suicidándose. Como vemos, quedan remarcados tanto el poder de la adivinación como su capacidad sanadora, como el tener la capacidad de predecir el rapto de Helena y también, por tanto, la guerra de Troya, y decidirá efectivamente no salvar a París. Otra de las fuentes importantes es Partenio de Nicea en sus Sufrimientos del Amor, en el cuarto Sufrimiento del Amor, en la historia cuarta, es la historia de Enone, y el texto dice así: cuando Alejandro, el hijo de Príamo, apacentaba sus vacas en el monte Ida, se enamoró de Enone, hija de Cebrén. Cuéntase de esta que, poseída por un dios, predecía el futuro y que la fama de su inteligencia había llegado muy lejos. Alejandro, consecuentemente, la llevó a casa de su padre, donde tenía establos, y vivió con ella como si fuera su esposa. Es decir, ya no es su esposa, sino como si fuera. Llevado por su amor, le juró que jamás la abandonaría y que siempre la tendría en la más alta estima. A estas razones solía responder Enone, que conocía el gran amor que en el presente sentía hacia ella, pero que llegaría el día en que, abandonándola para pasar a Europa, se enamoraría locamente de una extranjera y llevaría a sus allegados los horrores de la guerra. Revelábale además que en el curso de esta guerra debía caer herido y nadie salvo ella podría sanarle. Efectivamente le hiere, Alejandro va hacia Enone no le salva, y dice, entonces ella vuelve, ¿no?, a intentar recuperarlo, y dice, cuando Enone llegó y lo vio en el suelo ya cadáver, prorrumpió en lamentos y después de haberlo llorado mucho, puso fin a su vida. De nuevo se vuelve a hablar en Partenio de Nicea, vuelve a hablar en Sufrimiento, en la historia 34, pero bueno, no nos hace aquí mucho caso porque habla sobre el hijo, sobre Córito. Otra de las fuentes que teníamos era Estrabón, que tampoco nos interesa demasiado, simplemente cuando está haciendo la descripción de la Tróade, dice que hay una tumba de Enones, de Paris y Enone juntos, simplemente una descripción, con lo cual se ve que la pareja al final ha acabado enterrada juntos. Conón, en Narraciones 23, vuelve al hijo, a referirse al hijo de ellos, al hijo que nace, a Córito, y es una fuente curiosa porque Enone manda a este hijo ya relativamente adulto a buscar a París, y sobre todo lo manda para que enamore a Helena. Córito logra enamorar a Helena y en un momento determinado París entra en la habitación en la que está su propio hijo y Helena, y por celos lo mata. Luego sucede lo mismo que ya sabemos, París es herido y ella le dice, Enone le dice que recurra a Helena a ver si ella es capaz de curarlo, finalmente no, y pasa lo que va a pasar, ¿no? Simplemente ella se arrepiente, vuelve, París está muerto y ella se ahorca con el cinturón. Pero para oír a la ninfa en primera persona tenemos que esperar a las heroidas de Ovidio. En la heroída quinta, París, son de estas cartas que no tienen contestación, simplemente Enone escribe a París, como digo, en la heroída quinta, y ella cuenta su historia de amor, cuando él era un simple pastor y no sabía de su ascendencia real, el juicio de las diosas, la despedida y la marcha de París, el regreso de París con Helena y toda la lamentación posterior. El tono de reproche es evidente, ella se presenta como una mujer enamorada que nada desmerece a Helena. Y además ella dice que además ella sabe curar, ¿no?, frente a una Helena adúltera a la que ya la han raptado 2 veces, con lo cual algo habrá hecho ella también, ¿no? Le recrimina a París que no se haya casado con ella. Aquí no vemos claramente que ella insiste en que no se ha casado con ella. Y lógicamente, como París está vivo, porque ella está escribiendo a un París que está vivo, pues no tiene sentido que hable de la muerte que no va a tener lugar. Pero como vemos también en Ovidio, se mantiene este poder curativo y en este caso no casamiento de París con Enone. Pero sí que me quiero detener en Quinto de Esmirna, porque será Quinto de Esmirna quien adornará enormemente esta historia y lo convertirá en un episodio novelesco,
que debió tener mucho éxito en época helenística. Él se centra en el momento final de la muerte de la vida de Paris, de su muerte. Filoctetes ya lo ha herido, los médicos no pueden hacer nada por salvarle. Él emprende este camino de vuelta hacia Enone, le pide que le ayude y que deje atrás los celos, pero bueno, el dolor de Enone es grande. Ella le dice que no, que recurra a Helena. Paris muere y ella se arrepiente de no haberlo ayudado, y en una escena absolutamente teatral, ella por la noche, cuando está el cadáver de Paris, ya lo están cremando, ella sale corriendo de las habitaciones, evita a las criadas, evita a su padre, sigue corriendo, se encuentra con sus compañeras las ninfas y se lanza directamente a la pira de Paris, muriendo ella también, y haciendo luego que las cenizas las recojan juntos y bueno, y las entierren en un túmulo con dos estelas. Pues lo que quería señalar, que en Quinto de Esmirna se señala muy claramente, se incide en que si Enone le cuida, le salva, es porque ella quiere, y entonces se insiste en bueno, aquí he puesto en écele, ¿no? Porque continuamente es, bueno, tú puedes curar siempre y cuando tú lo desees. Y lo que sí que queda muy claro en Quinto de Esmirna es el amor, digamos, el matrimonio sí consumado, es decir, sí realizadas unas bodas previas, y se utiliza constantemente el adjetivo curidios, es decir, legalmente, bueno, aquí les he puesto, en este caso está hablando Paris, dice: respetable mujer, atormentado como me encuentro, no me aborrezcas ahora, porque en contra de mis deseos te dejé antaño abandonada en nuestras mansiones. Las ineludibles que eres me arrastraron hacia Helena, ojalá hubiera perdido yo el aliento, muerto en tus brazos antes de unirme a ella. Pero ea, por los dioses que habitan en el cielo, por tu lecho y por nuestro legítimo matrimonio, y continuamente está con este adjetivo puesto, muestra un ánimo benévolo y sana mi doloroso mal, aplicando su esterilidad devastadora unos remedios curativos, los que dicta según el destino, tal, si es que tú quieres, ¿no? De nuevo, esta acción volitiva. Los poderes curativos de Enone tienen lugar siempre y cuando ella decida hacerlo, y aquí sí que es una esposa, bueno, tenía más citas, pero están todas en la misma línea del adjetivo este. Pasamos rápidamente a Helena, al personaje de Enone en la ópera. Como vemos, aquí solamente hay algunas de las que tenemos recogidas. El personaje, bueno, pues tuvo un cierto éxito, tanto con los títulos estos de Paris y Enone abandonada, o sobre todo cuando se habla de Paris en el Ida, siempre es este mismo momento, ¿no? Y bueno, aquí solamente hay algunas. Cuando hablamos de ópera en sentido general, porque bueno, hay cantatas, hay diálogos musicales, entretenimientos y bueno, pues diferentes nomenclaturas para todo esto. Bien, como ya habíamos visto, Helena Rapita da Paride se representó por primera vez en Venecia en el año 1677 con libreto de Aurelio Aureli y música de Giovanni Domenico Freschi. Como hemos visto también por las que he puesto anteriormente, por las óperas que he tratado anteriormente, no era una novedad, porque en el mundo italiano ya se había representado una Enone Abbandonata del libretista Nicola Maria Selva y posiblemente el compositor Benedetto Ferrari en el año 1651 en Bolonia. Sin embargo, lo que hará Aurelio Aureli será tener la osadía de subir a escena a las dos amantes de París en el mismo momento, a Helena y a Enone. Bueno, lo que sabemos de Aurelio Aureli para nosotros es importante porque sí que tiene diferentes óperas de tema clásico. Tiene un Perseo, un Heliogábalo, un Alejandro Magno en Sidón y una Talestris enamorada de Alejandro, incluso una Medea del año 1675. En el argumento que nos da la ópera, siempre ponen un argumento inicial. Es claro lo que va a suceder. Dice: fue Paris, hijo de Príamo, el rey de Troya. Mientras Hécuba, su madre, estaba embarazada, soñó que paría una llama que incendiaba su reino. Por eso, apenas nacido el niño, Príamo ordenó que fuese expuesto en los bosques para que fuera devorado por las fieras. El niño fue oculto bajo el nombre del pastor en el monte Ida, en donde adulto se prendió de Enone, ninfa troyana, con promesa de ser su esposo, tuvo con ella un hijo. Es decir, tampoco tienen un matrimonio legal. Después del juicio fatal de la manzana, devuelto al palacio, fue invitado por Príamo a Esparta para preguntar por Hesíone. Él se enamoró de Helena, la mujer de Menelao. El tácito amante la raptó al consorte. Por ese rapto tuvo lugar el fatal incendio de Troya. Al volver Paris con la presa amorosa en su seno, fue arrastrado por los vientos a la isla de Fénice,
donde Enone, al ver defraudadas sus promesas, comenzó a tejer el drama titulado Helena raptada a Páride. Es decir, cronológicamente sí que es, bueno, digamos, original, porque es en el momento en el que Paris vuelve con Helena a Troya y hace una breve parada en una isla donde está Enone. Bien, los personajes son estos que ven en escena. Sucede como en la ópera de la que nos ha hablado Andrea. Son estos personajes que los primeros sí que son mitológicos y luego crean estas dobles parejas de amores para tener opción de subir a escena y tener arias en conjunto, ¿no? De tener duetos y sobre todo, bueno, duetos y cuartetos. Bueno, lógicamente lo que sucede aquí es este tipo de situaciones amorosas cruzadas. Paris está enamorado de Helena, Enone está enamorada de Paris, Eurístenes está enamorado de Enone, Hermíone está enamorado de Helena y Helena está enamorada de Paris. Es decir, se tiene que producir todo este embrollo para que tengan, bueno, pues capacidad de subir a escena. Las dos enamoradas de Paris aparecerán juntas en la escena 10ª del acto primero. Hermíone ha herido de manera totalmente involuntaria a Helena, que se lamenta yaciente en el suelo. En ese momento entra Enone y Elisa, que la encuentran, y Enone, que sigue teniendo, como en las fuentes clásicas, esta capacidad de sanar con remedios de la curación, ayuda a Helena, le venda la herida, hasta el momento en el que ella se da cuenta de que es Helena y entonces se la quita, ¿no? Se la arranca. La obra, bueno, es una continua situación en que las dos mujeres se pelean por quedarse con el amor de Paris. Aparece una Helena terriblemente, podemos decir, vengativa, ¿no? Que quiere que maten a Enone. Y bueno, hay una escena en el tercer acto, en la tercera escena del acto segundo, en la que está Paris y cada una de ellas está estirando de un brazo, ¿no? En esta imagen que bueno, pues que realmente visualmente es tremenda, ¿no? La obra termina, como sucede en esta época, con un lieto fine, un final feliz, en el que al final el dios del amor decide que Helena se quede con Paris y así se queda, ¿no? Así se termina. Pero sí que, bueno, me parece importante marcar en la escena 22 del acto segundo, que es cuando Enone le dice a Paris que solo puede devolverle el honor si se casa con ella. Y entonces, bueno, Paris se muestra reacio y dice, bueno, yo te puedo querer igual, aunque no estemos atados, no quiero atarme. Y entonces en ese momento Helena hace entrar al hijo, que es un personaje mudo, y le dice, bueno, pues si no te casas conmigo, pues lo mato, ¿no? Mato a nuestro hijo. Entonces, bueno, Paris para sí mismo dice, bueno, pues entonces voy a tener que aflojar, pero en ese momento la escena acaba y no pasa nada más, sino que, bueno, que seguimos avanzando en la acción final. Bien, pues como digo, a pesar de ser un libreto característico de esta época, con los líos amorosos típicos y el final feliz, hay dos rasgos de Enone que aparecen en las fuentes antiguas y que sí que se van a mantener. Por un lado, sus saberes curativos y por otro lado, esta relación extraña que tendrá con el matrimonio. Bueno, pues como vemos en esta ópera no se habían casado. Bueno, esto era prácticamente lo que les quería contar, simplemente que, bueno, demostrar de alguna manera que el estudio de los libretos de ópera tiene sentido, que la recepción del mundo clásico en estos libretos también está presente. Así que nada más, por mi parte, nada más. Gracias. Muchísimas gracias, Elena, por tu ponencia. Tenemos un poco de tiempo para una o dos preguntas, así que si alguien del público se anima a preguntar algo. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a Andrea y a Elena por sus intervenciones magníficas. Yo quería hacer un par de preguntas a cada una de ellas. En el caso de Andrea, bueno, por una parte preguntarle si hay alguna razón o cuál es la razón del porqué del éxito de Medea, de ese éxito tan rotundo a mediados del siglo XVII, si hay algún motivo y si es un éxito a nivel de ópera solo italiano o europeo, y en tal caso, si es europeo, si hay diferencias entre la Medea italiana y la Medea europea. Y luego nos has hablado también de esa Medea que seduce durante 25 años y claro, con esas características que tiene de maga, de bruja. Lógicamente, quería preguntarte también si has llegado a la parte de, por ejemplo, de revalorización o de recuperación de esa Medea en un periodo como es el romanticismo en el XIX, donde también va a ser una figura que
al menos a nivel artístico, tiene también una presencia importante. No sé también si, supongo que literario y musical. Y bueno, por otra parte a Elena, en el caso de Elena habría que hablar también de predestinación con la propia ponente, ¿no? Porque se llama y lleva el nombre de la protagonista. Sería también del conjunto de fuentes que nos has indicado. En el caso de la ópera de 1678, ¿cuál es la que sigue de todas esas fuentes con mayor fidelidad? Digamos, o en general, la ópera del 17 en lo que es dentro de esa comedia de enredo con los líos amorosos, pero desde el punto de vista de las fuentes originales, ¿cuál es un poco la que sigue en general la ópera del 17 a la hora de recuperar el tema clásico? Nada, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. En el siglo XVII se representan únicamente que tengamos en la base de datos, que tenemos bastantes óperas recogidas, únicamente 2 o 3 óperas relacionadas con Medea. En el romanticismo, muchísimas más. Creo que de hecho hay unas 40 o 30, o sea, de hecho es la época en la que más se utiliza el mito de Medea. Claro, aquí, ¿por qué este Jasone tiene tanto éxito? Es simplemente porque es ópera veneciana, porque el músico Cavalli fue muy, muy importante. Cicognini, dentro de los libretistas de la época, también lo fue, no era la primera ópera que hacía el libreto. Y claro, aquí la curiosidad quizás más grande es que este es un Jasone, ¿no? No es una Medea. Y hay una Medea de pocos años después, de 1677, francesa, en la que ya el relato mitológico cambia. La fuente ya no es Apolonio de Rodas, de hecho, en general se presenta mucho más a la Medea infanticida, que no he incidido tanto en ello porque obviamente en esta del barroco, que es la primera, no se plasma esta versión de Medea como asesina de hijos, ¿no? Se plasman todos los otros rasgos y después ya sí que es verdad, en el romanticismo casi todas son Medeas. Medea en Corinto, casi todas ellas, el título suele ser Medea e Jasone también, y cambia muchísimo la caracterización que se hace de Medea, pero sobre todo por la fuente utilizada. Se recoge mucho a Eurípides, puesto que juega con la complejidad psicológica del personaje. Se puede entender tanto como hay la Medea vengadora de Jasón, que malísima es, porque acaba matando a sus hijos, pero ya la corriente en el romanticismo cambia, ¿no? Es que no tenía más remedio Medea que matar a sus hijos. Esos hijos estaban destinados a la muerte porque no hubieran podido aguantar en Corinto. O sea, legislativamente hablando, en época de Eurípides, o sea, no tendría sentido que esos hijos hubieran estado sanos y seguros, con lo cual la propia heroína en Eurípides, en su monólogo principal, ella dice que ella tiene el derecho de matar a sus hijos. De hecho, es la que debe matar a sus hijos, que más valdría estar en primera fila en el ejército y morir más de 3 veces que tener un único hijo. Es decir, el dolor del parto, y es el que después se reafirma muchísimo en el romanticismo. Y después ya con Séneca, cuando cogen la fuente de Séneca, que tenemos a una heroína potentísima que le lanza incluso a los hijos a Jasón y ¡ala! Aquí quédatelos tú, que aquí está la auténtica Medea, que no solo te ha matado a los hijos, sino que mató antes a toda su familia, y por eso me reconozco. Entonces, dependiendo un poco, juegan mucho con los libretistas con la fuente utilizada. Entonces, en esta Medea, en la de Cicognini, yo creo que principalmente la diferencia quizás con la ópera que nos ha traído Elena es que después las dos heroínas que están, los dos personajes femeninos principales, ¿no? Psípila y Medea, se juntan en una, o sea, se dan un abrazo, es un femenino, y la posición de Medea aquí, para ser de 1649, es bastante reivindicativa como mujer. Y bueno, no me quiero extender mucho más. Muchísimas gracias por la pregunta.
Sí, efectivamente, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta también. En este caso, normalmente, los libretos, al principio de todos los libretos te viene el argumento, viene a quién está dedicado, que es muy interesante por qué se hace ese libreto en ese momento determinado. Normalmente son por unas bodas, unos nacimientos, tal. Pero bueno, viene ahí reflejado que está muy bien para saber por qué se escogen esos temas determinados para una celebración, ¿no? Y normalmente dan la fuente. Con cierta frecuencia dan la fuente. Dicen, bueno, esto sigo, que luego no lo siguen a lo mejor, pero sí que dan la fuente. En el caso de la ópera que yo he tratado, no da la fuente. Pero lo normal en esta época es que no lean tanto a los clásicos, sino que utilicen compendios mitográficos. Es decir, utilizan, por supuesto, las metamorfosis de Ovidio, las tenía, yo digo, en fin, debían tener todos, no sé si tenían Mesía de noche, pero bueno, debían trabajar muy bien las metamorfosis, pero también está la obra de Natali Conti, los mitógrafos vaticanos, Boccaccio, la genealogía de los dioses paganos, y normalmente cogen temas de ahí. Es verdad que un poquito más adelante, que nosotros es que hemos cogido, además hemos coincidido más o menos en la cronología, pero un poquito más adelante ya se leen los clásicos. Hay veces que hacen óperas de historias muy pequeñitas que dices, de esta historia, o sea, de estos dos versos, ¿cómo luego te montan todo esto, no? En fin, somos una esta. Y luego ya, bueno, a mí me gusta mucho trabajar en el siglo XX. Luego ya en el siglo XX ya es otra cosa, claro. La gente ya, en fin, ya lee de verdad a los clásicos de otra manera, ¿no? Esa es un poco esto. Y a mí el que me interesaba realmente es el personaje de None. Lo que pasa es que la ópera es verdad que, claro, lo ponen Elena Rapita da Paride, me refiero hablando por lo del nombre, y entonces tengo que poner Elena Rapita da Paride, pero en realidad a mí el título que me gusta es de Lenone Escarnita, ¿no? Lenone Escarnecida, porque de alguna manera ponen el foco en un personaje que no es tan, por supuesto, nada que ver con Helena de Troya, o sea, está en la sombra de la más profundo inframundo, pero no he cogido a Helena por nada especial, porque además es un personaje que hasta cierto punto yo trabajé sobre las troyanas de Eurípides y ya Helena no es que me aburra, pero bueno, es un personaje que ya está tan manoseado, ¿no? Digamos que me gusta menos. Simplemente era eso. Muchísimas gracias. Vale, pues lo dejaremos aquí y en breve empezaremos con el siguiente panel. ¿Vale? Muchísimas gracias a las dos y a todos por venir. Gracias.